¡Qué lindo! Bueno, muy bien. Ahora, si alguien se me duerme, yo me saco el zapato y se lo tiro ahí, ¿eh? Así que nadie ahora tiene este es doble. Es para despertarnos, porque yo no sé, no, me lavé los pies, no hagas así, no seas malo. No, me puse talquito, las medias están limpias. Soy pobre pero limpio. Mi mamá decía eso, pobre pero limpio, me enseñaba. Es justamente para que nos despertemos, porque esta es la hora crítica, ¿vieron? Yo no sé, después de comer a uno le tira como un poquito el sueño. Igual con el padre Fabián no se va a dormir porque va a pegar unos gritos. Cuando yo veo que alguien está haciendo así, le pego un grito y van a ver cómo se levantan. Para que nadie se me duerma. Bueno, otro tema que va a ir concatenado con lo que vamos a ver de la sanación intergeneracional y de todo este tema. Solo hago una aclaración, mañana lo vamos a profundizar, vamos a ver las heridas del pasado, cómo nos afectan también al futuro, en el presente, vamos a ver todo el tema de los difuntos, la oración de los difuntos, pero vuelvo a decir, escuchen bien, aunque para los que no puedan venir mañana, se lo pierden, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado con la sutileza del mal que quiere usurpar el lugar de Dios. Mientras la iglesia empieza a vivir una crisis de fe, hay lugar que el enemigo quiere ganar. Como fue, por ejemplo, el tema del control mental que surge en la iglesia después de la década del 70, ¿sí? Después del Concilio Vaticano II, en plena crisis, en los monasterios y en las parroquias. Hoy en algunas todavía siguen, aunque ya ha perdido fuerza, como modas que son pasajeras, pero siempre el diablo, que es muy astuto, pone nuevas modas. El control mental Silva, por ejemplo, es justamente eso, ¿no? No es sano, no es sano. El ser humano busca usurpar y ocupar el lugar de Dios. Todo el tema lo hemos visto la semana pasada, el tema del yoga, que tristemente en muchas parroquias, en muchas iglesias, está en boga. Yo les cuento simplemente una experiencia. En el año 2017-18, yo estaba llegando a la Argentina y tuvimos en el Colegio Máximo de San José, donde yo había estudiado, la Facultad de Filosofía y Teología. Yo hice mi teología con los jesuitas, ¿sí? Justamente en San Miguel, donde el Papa Francisco terminó siendo provincial, ¿sí? Y rector de ese lugar. La presencia del Papa Francisco frente al tema de la teología de la liberación, que en la Compañía de Jesús pegó muy fuerte en algunos sectores, en algunos grupos, sobre todo en América Latina, donde se radicalizaron, ¿sí? Los jesuitas, pero se fueron para el otro lado. Conozco jesuitas santos, lo digo por las dudas. Es más, yo soy vocación de un jesuita, un santo sacerdote, el padre Alberto Ibáñez Padilla, que está en proceso de canonización, ¿sí? Pero bueno, hubieron grupos que en toda esta búsqueda, en todo este proceso de desacralización que vivieron, cometieron grandes errores. Yo estoy convencido que la teología de la liberación no le hizo ningún bien a la iglesia. Al contrario, la despojó de la fe profunda, de la vivencia, de los sacramentos, relativizando los sacramentos. Yo escuché una situación, algo doloroso, un sacerdote que decía, no se necesita tantas misas, hay que servir a los pobres. Bueno, te hubieras dedicado a ser asistente social, no sacerdote, ¿no? Y hubieras hecho un buen papel. El sacerdote tiene la misión de santificar al pueblo de Dios. Y en ese encuentro de exorcistas de habla hispana que teníamos, venían sacerdotes de toda América Latina, allí nos llamó la atención porque en el mismo centro de estudios de los jesuitas se propiciaba todos estos temas, ¿no? Las constelaciones familiares, y todo el tema de la biodanza y otras tantas cosas que se han ido metiendo en la iglesia,
frente a una falta de respuesta espiritual y un acompañamiento real en la vida en el espíritu, porque las constelaciones familiares es una pseudoterapia también, en donde vuelvo a decir, a profundizar, donde se intenta entrar en la historia de la persona. Lo hemos visto la semana pasada, cuando se habla del inconsciente parapsicológico, o las facultades paranormales que son infrahumanas. Entonces se intenta entrar en ese ámbito de nuestra alma profunda o nuestra conciencia que solamente Dios puede entrar. Entonces se puede hacer muchísimo daño. Padre, ¿es cristiano las constelaciones familiares? No, definitivamente no. Por más de que quieran imitar en esto que estamos explorando como iglesia, el poder de la oración en la sanación interior y en la sanación intergeneracional. ¿Sí? Sé que hay sacerdotes que practican y que dan cursos de constelaciones familiares, ¿sí? Y hay sacerdotes que practican el Reiki, pero que no tienen tiempo para confesar a la gente, para atender a la gente. Entonces le hago Reiki, porque en el Reiki tengo que pagar. Entonces en las confesiones no. Entonces subestimo el poder de Dios. Si yo constelo o hago participar a las personas tienen que pagar para hacer constelaciones, ¿me entienden? Mientras que la oración es gratuita, gratis lo han recibido, gratis dadlo. Por eso que es importante formarnos también en nuestra vida de fe, formarnos, ¿sí? Para no caer en estos errores. Padre, yo hice Reiki o hago Reiki. Bueno, la mayoría de la gente lo hace no dándose cuenta de que está entrando en un plano bastante oscuro, ¿sí? Porque se habla de energías y Dios no es energía. De última, si querés un poco de energía, poné los dedos en un enchufe, así te recarga un poco, te despertás y a ver si esas neuronas se te despiertan. Bueno, dicho eso, que mañana, vuelvo a decirlo, vamos a profundizar, sobre todo para aquellos que no van a poder estar, lamentablemente, ¿sí? No tiene nada que ver. El demonio busca siempre imita las cosas de Dios. Así que cuidado donde nos metemos. Vuelvo a decir, la semana pasada hemos visto todo el tema del Reiki. Yo quedo a merced del terapeuta que está constelando en mi vida. Hay una serie de ejercicios que se hacen, entonces, que pueden ser muy peligrosos. No digo que sean, pero pueden ser muy peligrosos. En la sanación intergeneracional dejamos que sea la gracia de Dios, porque se hace en oración. Está claro eso. Lo hacemos y le pedimos a Dios que sane. Aquí hay varios hermanos que, gracias a Dios, son terapeutas, son psicólogos. Eso es hermoso. Dios nos dé a la iglesia terapeutas cristianos. Y lo que les voy a decir es esto: un buen terapeuta en un momento tiene que ayudarnos a remitirnos a Dios. Porque un terapeuta puede ayudar a descubrir el origen de un trauma, de un comportamiento negativo que estamos teniendo, ¿sí? Y está bueno que nos ayude a descubrir, pero el único que puede sanarlo es Dios. Por eso un buen terapeuta, sobre todo si es cristiano, voy a decir algo, espero no lastimarlos, a veces los que se meten en psicología, en definitiva quieren estudiar su comportamiento. Nosotros decimos que a veces los psicólogos están más locos que nosotros, ¿no? Pero es cariñosamente, no digo que es así porque hay hermanos que son psicólogos, ¿no? Entonces digo, pero un buen terapeuta, un buen psicólogo, para los hermanos que son y que trabajan en esa área ayudando a otras personas, qué importante es que podamos remitirlos siempre a la persona de Jesús de Nazaret. Yo te ayudo, pero aquí en esta parte de tu historia tenés que dejar que Jesús sea quien sane y que entre en tu corazón para restaurar esa área de tu vida. Si vamos juntos en esto, podemos hacer un bien enorme. Digo porque a mí me han acompañado terapeutas en los exorcismos, psicólogos, psiquiatras, muchas veces para discernir situaciones a veces complejas. Y los mismos terapeutas han dicho algo muy hermoso que a mí me ha edificado. Me decía: Padre, es asombroso ver cómo en un retiro de sanación interior,
el Señor hace su obra, sanando los corazones y resolviendo problemas que a nosotros a veces nos pueden llevar años de tratamiento. Esto me lo decía un muy amigo mío que está en el Uruguay, Gerardo, que es psicólogo, ¿no? Y de verdad que me hacía muy bien que él diera su opinión como profesional, como acompañante terapéutico, ¿sí? Sobre esta realidad de la sanación. Es más, él a mucha gente las mandaba a las misas de sanación, ¿sí? A muchos de sus pacientes, y ellos aceptaban, evidentemente, porque uno en el consultorio a veces le llega toda clase de personas, gente que cree y gente que no cree, ¿no? Dicho esto, ¿alguna duda sobre esto que acabo de decir? ¿No? Bien. ¿Hable ahora o calle para siempre? Tome mate. Por eso vamos a... Sí. El tema de las constelaciones Constelaciones familiares. ¿Tiene que ver con Nueva Era? Va de la mano con estas pseudoterapias que van apareciendo también, ¿no? Vuelvo a decir, lo hablamos en el retiro de liberación. Si a vos hoy te dicen, vamos a un brujo, es muy probable que no vayas, ¿sí? Pero si a vos te dicen, vamos a un parapsicólogo, vamos a un parapsicólogo y vos entras en la casa y tiene un diploma, vos decís, bueno, no, este es un parapsicólogo, es un profesional. ¿Y qué es un parapsicólogo? Un brujo con título. Porque entra en todo lo que es la metafísica de la New Age, es muy sutil. ¿Vieron todo el tema de la angeliología? ¿Sí? La New Age ha abarcado mucho también el mundo espiritual. Quiso abarcar el mundo espiritual, pero un mundo espiritual sin Dios. La New Age busca eso, no necesitamos estructura, no necesitamos mandamientos, no necesitamos iglesia, y en definitiva lo último termina diciendo, no necesitamos Dios, ¿no? Vos podés, vos tenés poder. Cuidado, todo eso es muy sutil y eso es diabólico. Eso es diabólico, ¿no? Prescindir, hacerle creer al hombre que puede prescindir de Dios porque vos tenés el poder para hacerlo. Dios te da la voluntad, evidentemente, pero la ayuda de la gracia es importantísimo, hermanos. Nadie puede salvarse por sí mismo, pero está la tentación, recuerdan, para los hermanos que no han podido estar en el retiro de liberación, cómo tienta el demonio a la serpiente, ¿no? Seréis como dioses, fíjense en la sabiduría de la Biblia, ¿no? Le dice a la mujer, seréis como dioses conocedores del bien y del mal. La tentación del hombre es prescindir de Dios, creer que no necesita de Dios. Y eso es una mentira grandísima. Qué importante que nosotros podamos discernir. Entonces, si los sacerdotes me dicen, bueno, pero yo hago Reiki, no, vos sos sacerdote, imponele las manos. Imponele las manos. No consteles. No consteles, orá por la sanación intergeneracional. Deja que Dios entre en esas áreas de la vida y Dios sana de verdad y sana también nuestro árbol genealógico. Pero eso se logra a través de la oración, que es lo que vamos a hacer ahora cuando oremos por la sanación intergeneracional. Y en la oración se mueve la gracia de Dios. Hermanos, si nosotros, escuchen bien, disculpen que me detengan esto, si nosotros supiéramos lo que Dios obra o lo que Dios hace cuando nosotros oramos, wow, no dejaríamos un día de orar. Porque cuando tú oras, hay algo sobrenatural que empieza a acontecer en torno a ti. Porque Dios se hace presente, el cielo se hace presente. Por eso el demonio aborrece la oración. Estas terapias para un cristiano, que se dice cristiano practicante, no son lícitas. Déjalo para aquellos que no creen en Jesucristo, es su problema, no es el nuestro. Pero para aquellos que nos hemos adherido a Jesucristo, a aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, oremos. Se mueve una fuerza sobrenatural. No consteles, orá. Orá con el pueblo de Dios, orá, y Dios empieza a obrar con poder verdaderamente. Por eso decimos que es una
una pseudoterapia las constelaciones, que no tienen ningún arraigo científico, ¿no? Evidentemente, uno puede decir, bueno, pero el tema de la sanación intergeneracional, ¿tiene arraigo en la ciencia? No, pero sí en la fe. Y uno va viendo los frutos de cómo Dios va obrando en la vida de uno, y evidentemente los frutos son evidentes. ¿Está claro? Padre, en el caso que si un sacerdote, por ejemplo, ha practicado todo esto, usted estaba diciendo que hay como algo de contaminación, ¿no? Ok, es un sacerdote, pero ese sacerdote impone las manos a otras personas, como bien decía usted que vivimos como en un mundo espiritual también. Hay como que la otra persona también se pueda contaminar de lo que ha practicado ese padre, que no es de... Uno tiene que purificar las intenciones. Muchas veces nosotros por ignorancia podemos caer en prácticas erradas, ¿sí? Pero una vez que la ignorancia es puesta en evidencia, porque la verdad ilumina la vida de una persona, ahí es donde uno tiene que decidirse, ¿sí? Si yo por ignorancia lo he hecho, tomo conciencia, la importancia de la reconciliación. Si algunos de ustedes, por ejemplo, se ha iniciado en Reiki, ¿no? Eso no le impide que ustedes el día de mañana puedan en fe seguir orando por las personas, pero orando por las personas, renunciando a ese tipo de prácticas, purificando la intención, ¿me entienden? O sea, porque el poder de Dios no es una técnica. Jesucristo es bien clarito, dice, impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Entonces, en las constelaciones familiares también pasa lo mismo. Es totalmente distinto, es una técnica humana, ¿no? Por eso para constelar se estudia. En la fe, sí, uno tiene que prepararse, evidentemente, pero la gracia y los dones de Dios son para todos, y es la misión nuestra como sacerdotes de acompañar en este proceso de sanación al pueblo de Dios. ¿Sí? A veces nos cuesta, no sabemos cómo hacerlo porque hay ignorancia, como en el mismo tema de la liberación, ¿sí? Pero cuando la Iglesia toma conciencia de esa riqueza espiritual y el bien enorme que se le hace al pueblo de Dios, nuestras parroquias, nuestras feligresías, nuestras vidas serían totalmente distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios empieza a tocar con su gracia. Bien, vamos entonces. Jesús sana, está concatenado también con esto. Jesús sana de las influencias diabólicas, nos libera a las personas, libera los lugares. En las Sagradas Escrituras, y lo hemos visto también nosotros, vemos como la palabra de Dios atestigua la existencia de estos seres espirituales dotados de inteligencia y voluntad, que son los ángeles. La semana pasada hemos visto el tema de la caída de los ángeles o demonios. Dios no los creó demonios, sino que esos seres espirituales dotados de inteligencia y libertad se oponen a Dios en un comienzo de la creación. Está lo que se llama la caída angelical, que es la primera rebelión de las criaturas contra el Creador. Antes de la caída del hombre, hubo otra caída, que el catecismo de la Iglesia Católica habla de la caída de los ángeles, ¿sí? Que al mando de Lucifer o Luzbel se rebelan contra Dios. ¿Qué quiere hacer Luzbel? Ocupar el trono de Dios. Por eso son arrojados al infierno. El infierno, que es el lugar donde está privado el hombre de la presencia de Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener cuidado con todo este tema de las prácticas? Las mismas Sagradas Escrituras nos hablan continuamente. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 44, nos habla de la importancia que tenemos que tener para discernir la acción del mal, porque el demonio es padre de la mentira, ¿sí? Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. El demonio es un mentiroso.
Por eso hoy más que nunca necesitamos discernir para no caer en la mentira, ¿no? Se disfraza este ángel de luz y nos quiere hacer creer que algo es bueno cuando no lo es, con el único fin de apartarnos del amor de Dios, apartarnos del plan y del proyecto de Dios. Y todos aquellos que evidentemente son seguidores, porque el demonio tiene sus seguidores, también no dicen la verdad. Y dentro de ello que entran los adivinos y todo este tipo de prácticas. Primera de Juan, vamos a ver qué dice la primera de Juan en el capítulo 4, versículo 1, primera de Juan. Carísimos, no creáis en todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus que son de Dios. Bien. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Palabra de Dios. No se fíen, no le crean a cualquier espíritu, examinen si esos espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. Palabra de Dios. Se nos invita a discernir. A discernir. San Ignacio de Loyola habla de las reglas del discernimiento espiritual. San Ignacio de Loyola, padre de la vida espiritual, que es el creador justamente a quien Dios inspira la compañía de Jesús o los jesuitas. Yo a veces digo que si San Ignacio de Loyola se levantara de la tumba, a algunos jesuitas le pegaría una patada, ¿no? Digo, no a todos, vuelvo a decir porque hay muchos jesuitas santos, pero San Ignacio habla del discernimiento, del buen espíritu y del mal espíritu, cómo actúa, disciernan, examinen, porque muchos falsos profetas han venido al mundo. Vuelvo a decir, los sacerdotes cuando tuvimos el encuentro ahí en San Miguel, nos reíamos, porque nosotros estamos en el curso de exorcismo y en la cartelera estaba todo este tipo de constelaciones y terapias que no tenían nada que ver con la verdadera fe. Yo digo, chicos, ustedes como jesuitas tienen los ejercicios espirituales de San Ignacio que son tan hermosos, pero vamos buscando la novedad. Botamos, tiramos afuera el tesoro de la iglesia y nos llenamos de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está viviendo tristemente lo que se llama en este momento una crisis de fe. Hay una crisis de fe. Por eso Satanás, dice San Pablo, Satanás y sus ángeles se disfrazan muchas veces de ángeles de luz. Qué importante es discernir. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 14, dice así. Primera de Corintios 11, 14. Segunda, no la primera, segunda carta. 11, 14. Y nada tiene de extraño, dice la Biblia, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿De qué se disfraza? Palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que sabe cómo engañarnos, hermanos. Por eso más que nunca tenemos que pedirle al Señor la gracia de no ser engañados. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, del mal. Todo este tipo de terapias tienen, si no llevan a reconocerle a Jesús como Señor y único Salvador, no es para nosotros. Dejáselo para aquellos que no creen en Dios o tienen otras prácticas. Pero para un católico no es lícito. Voy a volver, y en esto voy a ser radical. O Cristo o Satanás. O Cristo o Satanás. Todo aquello que no te lleve a Cristo, déjalo de lado. No a la astrología, no al espiritismo, no a los adivinos. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Lo hemos visto la semana pasada. Abrimos portales a estos espíritus inmundos. En el Reiki, por ejemplo, vuelvo a decir, se abre un canal, ese canal que nosotros llamamos paranormal o parapsicológico, que no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que proviene directamente de Dios. Y lo que proviene directamente de Dios no anula ni hace daño. Amén. Amén. Dios no anula.
Padre, ¿Dios posee? No, Dios no posee. Dios no anula nuestras capacidades. Dios no anula nuestra capacidad. Si algo anula tu capacidad de elección, no proviene de Dios. Al menos que cuando se habla del famoso el arrobamiento o el éxtasis místico, en donde el sujeto queda arrobado, embelesado, donde sus sentidos muchas veces no pueden percibir las realidades exteriores porque está en un estado de contemplación, de comunión con Dios. Muchos santos llegaron a vivir eso, ¿no? El famoso éxtasis místico, que es un fenómeno místico sobrenatural. Cuando digo sobrenatural, porque proviene directamente de Dios. El Reiki no tiene nada que ver con energías sobrenaturales, sino estamos tocando el mundo infrahumano, paranormal o parapsicológico, que es justamente lo infrahumano, lo sobrenatural, lo preternatural, lo natural, que es este plano en el que movemos, y lo infrahumano o lo parapsicológico, que es lo más bajo de esas fuerzas ocultas a las que Dios le ha puesto una puerta, o Dios lo ha sellado. ¿Por qué? Porque el ser humano tendrá la tentación de querer flanquear esa puerta con el fin o con el deseo de sentirse como dioses. Amén. Y este ministerio de sanación, Dios lo comunica. ¿A quién? A la iglesia, a aquellos que creen en su nombre. Por eso Jesucristo da una orden en el Evangelio de San Mateo. ¿Y cuál es la orden que Jesucristo da a la iglesia? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos. Así dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 1, dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para curar toda enfermedad y dolencia. Palabra de Dios. Dios que da a la iglesia poder. ¿Y qué más? Autoridad. Qué lindo, hermanos. La iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús, de sanar enfermos y de expulsar. Por eso fíjense, cuando el sacerdote usa en el exorcismo esta fórmula, cuando dice yo te conjuro, Dios no dice, bueno, ustedes rezarán para pedirme que yo expulse a los demonios. No. Dios dice, y en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre. Por eso en el ministerio que se hace, el sacerdote, en nombre de Jesús, cuando hace un exorcismo público no significa que lo hace delante de toda la gente, eso no tiene. El exorcismo público o privado, el privado cuando se utilizan oraciones privadas, ¿sí? El exorcismo público es cuando la iglesia, o cuando el exorcista en nombre de la iglesia pide al Señor, por eso el ritual de exorcismo, ¿sí? En nombre de Jesús, que esa entidad salga del cuerpo de la persona que le está atormentando. Eso sería un exorcismo público. Privado, los exorcismos privados es lo que hicimos, por ejemplo, la semana pasada. En el libro de la Asociación Internacional de Exorcistas, cuando habla justamente de esto, ¿no? Que es muy fuerte, muy claro, porque en esta materia, en el capítulo 9, habla la diferencia entre exorcismos, oración de liberación y oración de sanación. Y habla justamente de lo que es un exorcismo público, un exorcismo privado, oraciones de liberaciones y oración de sanación, ¿sí? Lo que hicimos la semana pasada, no utilizamos el ritual. Para hacer un exorcismo público se necesita, para rezar el ritual, el permiso del ordinario del lugar, que sería en este caso, aquí en la Arquidiócesis de Miami, Monseñor Thomas, ¿sí? Pero cuando uno privadamente reza, no utilizando las oraciones que están en el ritual, pero también con aquella autoridad que Cristo ha dado a la iglesia, porque los sacerdotes tenemos la potestad
¿Qué tenemos los sacerdotes? La potestad. Eso cuando se reza privadamente, o sea que no se utiliza el ritual, estamos hablando allí de un exorcismo privado. Padre, ¿tiene la misma fuerza? Miren, hermanos, yo se los dije al comienzo. La gracia de Dios se derrama y Dios no se ata a las cosas humanas, ¿no? Lo que Dios muchas veces ve, que hay una persona que está sufriendo y que necesita la liberación, que se produce evidentemente en los tiempos de Dios, porque Dios tiene un porqué y un para qué en todo eso, ¿sí? Jesús da la autoridad de poder sanar en su nombre. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Cuando uno le cree a Dios, Dios empieza a obrar con poder, ¿sí? ¿Qué necesito para ser sano? Ante todo, necesito tener confianza en el amor del Padre. Tener la confianza de que el Señor nos va a dar la salvación. Fijemos lo que dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 31 al 39, Romanos 8, del 31 al 39, miren la promesa que nos da el Señor, nos da una promesa de victoria, que vamos a salir vencedores. Miren qué hermoso lo que dice. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las gracias, abundantemente todas las gracias? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús? El que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. En esto saldremos más que, en todo esto saldremos más que vencedores. Qué hermoso, hermanos. Dios nos va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Esa es la postura del cristiano frente al mal y frente al problema. La confianza en el amor de Dios, como dice la Biblia. Nadie nos separará del amor de Dios. Dios dará abundantemente todas las gracias que nosotros necesitamos. ¿Cuál será entonces también la postura que tendremos que tener frente a los problemas, frente a la lucha? Como dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, Mateo 6, del 25 al 34, 6, del 25 al 34, dice: por eso les digo, qué importante el abandono a la providencia, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen más ustedes que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cómo no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Palabra de Dios. ¿Qué es esto? Una invitación a la confianza
de la providencia de Dios. Dios cuida siempre de sus hijos. Yo recuerdo, hermanitos, yo un día estaba misionando en el departamento de Sobremonte, San Francisco del Chañar, en una zona rural muy pobre, muy pobre. Y ese día en la casa vinieron a comer jóvenes de la parroquia. ¿Saben lo único que tenía para comer? Lo único que tenía para comer, el repollo, no sé cómo le dicen aquí, el repollo, era lo único. Y tenía unas moneditas para ir a comprar el pan. Dije, bueno, comeremos pan con repollo. No había nada en la heladera, no me olvido nunca esto, no había nada. Yo no tenía un solo peso, tenía unas moneditas, dije, bueno, voy a la panadería, voy a comprar y voy a compartir esto, ¿no? Y fue tan elocuente porque cuando yo llegué a la parroquia, no sé por qué, se llama providencia eso. Dios había suscitado a una mujer de la parroquia traernos un pollo cocido y todo. Y yo dije, Señor, vos cuidás siempre de tus hijos, nunca me va a faltar nada, porque vos cuidás de cada uno de nosotros. Esa es la postura que tenemos que tener. Fue el repollo más rico que comí en mi vida, el pollo más rico, pero sobre todo porque uno podía darse cuenta de eso, de la providencia de Dios. Y yo creo y estoy convencido que muchos de ustedes tendrán también testimonio similar o parecido, que en situaciones difíciles, donde quizás no había nada, Dios, mira, ¿por qué Dios te mima de esa manera? Para recordarte que Él es Padre y que Él verdaderamente cuida de sus hijos. Él cuida verdaderamente de ti. Porque Dios te invita a eso. ¿Cuáles son los obstáculos, hermanos, que impiden que Dios me sane? ¿Cuáles son los obstáculos? Primero, el sentirme indigno de su amor. Uno dice, bueno, el padre Fabián dice todo esto. Bueno, padre, pero Dios lo escucha a usted porque es sacerdote. No, Dios no tiene predilectos, discúlpenme. Yo entiendo y está bien, en la piedad mariana dicen los sacerdotes son los hijos predilectos de la Virgen. Bueno, en cierta medida sí podemos decir, pero predilecto no significa que porque yo sea sacerdote Dios me va a escuchar más. Si somos hijos predilectos de la Virgen es porque somos tan débiles y la Virgen como madre nos cuida, no porque tengamos coronita o seamos mejores que los demás, ¿me entienden? Todos somos hijos de Dios. Quizá la Virgen dirá, bueno, pobre esto, todo lo que tienen que emprender, yo los cuido de una manera especial. Pero el cielo nos cuida a todos, Dios no tiene aquí predilectos. Todos somos sus hijos y nos ama con un amor único y irrepetible, hermanos queridos, Dios nos ama con un amor único. Mira, Dios te ama tanto a ti. A nadie lo ama igual que te ama a ti. El amor de Dios no se repite. Al ser Dios, qué hermoso, no me ama igual que al otro. Me ama de una manera única. De una manera única. Miren cuántos somos aquí. ¿Alguno es parecido a ustedes? No. Bueno, vos sí, vos sos la hija, ¿no? Sos parecida a tu mamá. De tal palo, tal astilla. Pero no son iguales. Son parecidas, pero no son iguales. Ustedes pongan los pollitos. ¿Vieron los pollitos bebé? Ustedes pueden distinguir un pollito de otro si ponen un montón de pollitos en un mismo gallinero. No, pero a cada uno de nosotros sí, somos únicos e irrepetibles. Y así con ese amor, millones de personas en el mundo, les puedo asegurar que no hay una que sea perfectamente igual a ti. Puede ser parecido, pero no perfectamente igual a ti. Wow, eso lo puede hacer solamente Dios. Nos ha hecho únicos. Y Dios no te ama más que al otro. No, Dios te ama de una manera única e irrepetible. Si nosotros comprendiéramos eso, somos como un diamante. ¿Vieron cuando ustedes chicas van a las joyerías y le dicen, señora, esta es una pieza única? Si alguna vez te dicen eso, decís, yo también.
Yo soy pieza única, soy valiosísima, porque no hay, o valiosísimo, porque no hay uno en el mundo que sea igual a nosotros, ¿no? Pero a veces nos pasa eso, nos sentimos indignos de Dios. Y saben que el amor de Dios está por encima de nuestra conducta, de nuestro pasado. Qué lindo lo que le decimos nosotros al Señor en la misa, se lo vamos a decir ahora en un ratito. Te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Dignos. Somos dignos. Esa dignidad, ¿quién nos la da? Jesucristo en la cruz, hermanos. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos reflejos. Dios se refleja en nosotros. Cuando Dios te mira, Dios dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Son tus hijas? Vos cuando las ves a ellas dirás, wow, son mis hijas. Sangre de tu sangre, ¿no? ¿Cómo te sentís con ellas? ¿Te sentís orgullosos de ellas? Sí, bastante. Pórtense bien, Se siente orgulloso el papá de ustedes, porque dentro de ustedes hay sangre de papá y de mamá. Bueno, cada uno de nosotros somos reflejo de ese amor de Dios. Dios cuando nos mira, dice, este es mi hijo. Como el Señor cuando nosotros oramos se complace en cada uno de nosotros. Dios, miren hermano, yo decía, pero Padre, yo he sido un pecador. Uy, yo ni te digo. ¿Quieren saber mis pecados? ¿Sí o no? Chupas que son ahí. Algunos me dijeron sí. Miren, mis pecados han sido muchísimos, hermanos. Dios me ha perdonado y me ha amado. Aquí les está hablando un gran pecador que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Y no tengo vergüenza de decirlo, ¿no? Si no hubiera sido por su gracia y su amor, yo no estaría aquí. Es más, yo siempre digo, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? ¿No? Y yo estoy convencido que el Señor me dijo, te elegí a vos para que estés cerca mío, porque vos lejos de mí podés ser un peligro. Entonces el Señor me tiene controlado, ¿vieron? Me tiene cerquita, y cuando yo me intento ir por otro lado, se dice, para acá. Vení para acá. Yo no, Señor, para acá. Entonces el Señor nos tiene cerquita, nos tiene cerquita. Por eso al abrirme a su amor, como vamos a tener ahora. ¿Cómo andamos con la hora? ¿Cómo andamos con la hora? Nos quedan 20 minutitos. Importante de abrirnos, porque la sanación intergeneracional no es magia. Yo debo abrirme al amor de Dios. Cuando el ser humano, escuchen bien hermanitos, cuando el ser humano empieza a abrirse al amor de Dios, ahí Dios empieza a cambiar nuestra vida, nuestra historia, ahí comienza nuestra sanación. Ahí es donde comienza nuestra sanación, cuando me abro a la gracia de Dios. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Porque Dios siempre respetará nuestra libertad. Dios, escuchen bien lo que les voy a decir. Dios no hace milagros sin necesidad. Vamos a repetirlo. ¿Cómo es esto? Si Dios no hace milagros sin necesidad. Si vos podés hacerlo, Dios no lo va a hacer por vos, Porque a Dios no le importa mantener hijos vagos, Ay, Señor, yo me tiro acá en la cama, mandame la comida. Yo no sé acá en Estados Unidos, pero en Argentina tenemos un gran problema. Aparte de los políticos, los vagos. Y San Pablo, y con esto voy a hablar clarito, vos sos argentina, ya me está mirando así, y San Pablo dice algo fuerte, dice, quien no trabaja, que no coma. Hay que trabajar porque el trabajo santifica y dignifica, y con mi trabajo yo estoy colaborando en la obra creadora de Dios. ¿Qué hace el trabajo? Santifica. O sea que no estás trabajando, te estás perdiendo.
Te estás perdiendo. Y eso, bueno, no voy a meterme en política porque no me interesa. Pero ese ha sido el gran problema, que nuestro país ha llegado al fracaso económico. Y la Argentina hoy está pagando las consecuencias de estos malos gobiernos que para buscar el voto y perpetuarse en el poder y llenar ellos sus bolsillos, vacían el Estado distribuyendo dinero que no es de ellos, porque no es de ellos, ¿sí? Y se lo dan ¿a quiénes? A los vagos. A ver, el Estado tiene que ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, un enfermo, un discapacitado. Pero si tenés manos, tenés pies, trabaja. Si no, no comas. Así lo dice la palabra de Dios, San Pablo. Quien no trabaja, que no coma. El trabajo santifica. ¿Y cómo se da la providencia, hermanos? Bueno, entonces, Padre, ¿cómo eso que Dios provee? No es que yo me voy a sentar, ¿sí? Y voy a esperar que Dios me dé todo. No. La providencia son nuestras manos, señores. ¿Cuáles son la providencia? Dios te ha dado manos, te ha dado pie, te ha dado inteligencia. Utiliza aquello que te ha dado Dios. ¿Para qué? Para colaborar en su obra creadora. Por eso la importancia esto de abandonarme en Dios, es cierto, sí, pero colaborar con la obra de Dios. Dios quiere sanarte y Dios te pide justamente que te dejes moldear por Él. Esta entrega a la voluntad de Dios no va a excluir en nuestra vida a que tú acudas, como dice en el libro del Eclesiástico, en la enfermedad tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eclesiástico 38, del 9 al 14. Primero, acudir a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En la enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Dios. Y a los médicos, por supuesto, que los médicos son instrumentos de Dios. Y en la carta en la carta de Santiago, cuando habla del enfermo, Santiago, en el capítulo 5, del 14 al 15, aquí tiene la raíz de este otro sacramento que se recibe, que es un sacramento de curación. Hoy un hermano me dijo, qué lindo, dijo: Padre, ¿podrá darme la unción de los enfermos? No traje óleo, pero mañana, si Dios quiere, vamos a traer para ungir, aunque hoy también vamos a orar y vamos a imponer las manos, pero la unción de los enfermos es un sacramento de curación, ¿sí? ¿Y qué dice la carta del apóstol Santiago hablando de aquellos que están enfermos? Capítulo 5, ¿sí? Del 14 al 15. Miren lo que dice la palabra de Dios, 5, 14 al 15. ¿Está enfermo algunos de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia. ¿A quiénes? Yo soy presbítero, no se rían. Presbítero o reverendo. Algunos no dicen reverendo. Yo digo, no me digan reverendo, no me insulten. Reverendo padre. No, somos presbíteros, significa anciano. Llame a los sacerdotes de la iglesia. Dice que oren sobre él. ¿Qué dice? Que oren. ¿Cuál es uno de los elementos que tiene que tener en la enfermedad? La oración. ¿Qué sana? La oración. Que oren sobre él y le unjan con el óleo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Y termina diciendo en el versículo 16: confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados. Estos tres elementos serán la oración, la ayuda humana, pero sobre todo la confianza en el Señor. Esta confianza en el Señor que supone el rechazo de cualquier forma de idolatría.
¿Por qué? Porque nuestra vida, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido debilitada por el pecado, puede ser debilitada por el pecado, necesita de la gracia de Dios. Por eso los sacramentos de curación, que son la confesión y la santa unción. Jesús, médico del cuerpo y del alma, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Él quiso que la Iglesia continuase su obra de redención. Porque, miren, la Iglesia, hermanitos, termino con esto, vamos a hacer ahora el break y sobre todo el momento más importante para nosotros, que es un momento muy fuerte, vamos a orar por la sanación intergeneracional, ¿sí? Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1421, hablando de los sacramentos de curación, ¿sí? 1421, dice así: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, el sacramento de la penitencia y de la unción por los enfermos. 1421. Gente amada, vamos a tener entonces ahora un momento de oración. Sí, vamos a tener, no sé si hay alguna pregunta, vamos a tener dos o tres preguntitas si quieren. Hacemos un break bien cortito, y vamos a entrar en este momento tan hermoso de oración que vamos a vivir, ¿sí? Este es el escapulario hoy día de la Medalla Milagrosa, el escapulario de la Virgen, que es para los enfermos también. Tiene el anverso y el reverso, que está la imagen de la Virgen, y el escapulario rojo de la Pasión de Cristo. Son sacramentales vicentinos, ¿sí? Porque en la Medalla Milagrosa la Virgen a Santa Catalina Labouré, en la Rue du Bac, sí, son de tela. Le da justamente esto, sobre todo para los enfermos. Tiene toda la historia adentro de la medalla milagrosa. ¿Quién tiene algún enfermo? ¿Quién tiene algún enfermo para pedir en la casa? ¿Quién tiene algún enfermo? Ven y toma, te lo doy. No es para vos, no hagas. Esto es para un enfermo, ¿sí? Acá tiene toda la historia tan bonita de la Virgen de la Medalla Milagrosa, y después el escapulario rojo de la Pasión de nuestro Señor. Acá ahí vos ya me estás desde el comienzo, me estás haciendo así. De nuestro Señor Jesucristo también. Nos recuerda justamente el poder del amor de Dios. Y acá adentro tenés toda la historia. Los sacramentales siempre lo tenemos que usar con fe y devoción. Les regalaron el rosario, ¿no? Al comienzo les dieron los rosarios. ¿Sí? ¿Quieren más regalos? Decirles, no. Bueno, sí, si quieren comprarlos, compren. Pero están las liturgias, los misales. Decirles que me los traigan, así después los vamos a sortear. Tenemos unos 20, 30 que trajimos, así se los regalamos a la gente para que recen en sus hogares el Evangelio y la misa diaria. Si yo soy una medallita esa que usted... Te voy a conseguir ahora uno. ¿Cómo no, mi amor? Con mucho gusto. Medalla no tengo, pero te voy a dar un rosarito ahí para que tengas, ¿sí? Para que lo reces por mí, por el Padre Fabián, ¿sí? Preguntas, a ver. Padre, por acá. ¿Dónde? Una y después allí hay otra, ¿sí? Sí. Padre, una duda que me ha saltado en los últimos días es, no sé si en Argentina se ha escuchado hablar, y aquí algunos de los presentes, sobre algo que están vendiendo de un tal Ganoderma, que es un mushroom, es un hongo asiático, y dicen, no, eso te cura, no sé qué, eso te hace no sé cuántas, te pone el organismo, pero yo estuve leyendo sobre ese
que superan mi conocimiento, porque hay cosas nuevas constantemente que van surgiendo, ¿no? Yo creo que a veces hay tratamientos naturales o medicinas naturales que pueden ayudar, pero detrás de esto sabemos que hay toda una industria farmacéutica enorme y un comercio enorme, pero bueno, por eso qué importante es el discernimiento, ¿sí? Desconozco, la verdad que desconozco, pero me voy, no, inmortalidad no, porque no, morir no vamos a morir todos, quédense tranquilos, y algunos de ustedes están más cerca del arpa que de la guitarra, Entonces, pero bueno, ay padre, no digas igual te vas a morir, quédate tranquilo, Por allí han hecho una preguntita, sí, pero está bueno preguntar, pero esto a mí me invita a que yo también pueda estudiar o leer para poder discernir, ¿sí? Creo que es manipulado, perdón, genéticamente, por eso tiene más descanso cuando una persona no sabe. Hay causas por las que las personas no se sanan. La primera que dijo fue sentirse indigno del amor de Dios, abrirnos al amor de Dios. ¿Y la tercera cuál fue? El remordimiento. El remordimiento. Indigno de su amor, el remordimiento. Uno piensa que Dios no me puede sanar, porque soy un pecador. Me siento indigno de su amor. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bien, la última, ¿les parece? Vamos a hacer, mientras le hago ayer en estos días en la semana y en el último retiro, pedí, porque vamos a hacer ahora la oración, que aquellas personas que tienen cosas para quemar o elementos de supersticiones en sus casas, que hoy vamos a hacer las renuncias. Si alguno no lo ha traído hoy, les invito a que cuando lleguen a sus casas despojarnos de todos aquellos elementos de superstición que pueda haber en nuestro hogar, ¿no? Libros de horóscopo, el equeco, el gatito con la manito, la cintita roja, la riestra de ajo, la herradura de la suerte, las pirámides energéticas, el ojito de Fátima, todas esas cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe. Tenemos que decidirnos por Dios, ¿no? Entonces, la pueden dejar ahora aquí, vamos a renunciar a todo ello, ¿sí? Pero si alguno dice, padre, yo no sabía que esto lo íbamos a hacer, bueno, lo traen mañana, eso. Con mucha sencillez, mucha simpleza, ¿no? Vamos después a dejar todos aquí en esta caja, lo vamos a destruir justamente para rechazar toda acción del mal en nuestras vidas, para decidirnos por Jesucristo, gente linda, Sí. Padre, ¿qué pasa con una persona que se haya dado por ignorancia a una sesión de Reiki y va y lo confiesa y el sacerdote le dice que eso no es pecado? ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir? Porque justo me dijeron sí. Que la persona se ha hecho una sesión de Reiki. Sí. Por ignorancia. Sí. Se da cuenta que es pecado. Sí. Va al sacerdote y lo confiesa, y el confesor le dice que eso no es pecado. Tú ya lo confesaste. Si tú ya lo confesaste y el sacerdote por ignorancia te dice eso, tú ya lo confesaste. Y en la absolución que te da el sacerdote, tú estás recibiendo el perdón de Dios, aunque no crea el sacerdote. Miren, yo les cuento algo. El sacerdote puede ser el peor de los pecadores. Vamos a poner todos los casos peores que pueden haber. A mí me desagrada decirlo, pero lo digo así con esa crudeza para que uno pueda comprender. El sacerdote puede ser mujeriego, alcohólico, drogadicto, incrédulo. El sacerdote puede ser pederasta, puede ser todo, lo peor. La pregunta es, Dios deja de obrar a través del sacerdote y uno puede decir, y sí, yo me confesé, el cura dejó los hábitos, no es válida, es válida, es válida. Dios no puede, no debería, el sacerdote tiene que ser un canal de gracia, tiene que estar debidamente reconciliado con Dios. Pero cuando el sacerdote actúa, no lo hace en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Dios se hace
presente. Cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, no el sacerdote, sino es Cristo quien está perdonando a través del ministerio sacerdotal. Por supuesto que deberíamos ser nosotros canales de la gracia de Dios, y tendríamos que estar como canales de gracia en gracia. Cuando el sacerdote, yo esto lo leí hace como unos 15 años atrás, más o menos, y a mí me impresionó en un manual de teología, sobre todo cuando incursionaba en el tema del ocultismo y todo el tema de los exorcismos, y a mí me impresionó porque decía, aunque el sacerdote esté en pecado mortal, cuando el sacerdote conjura o exorciza a una persona, Dios también lo utiliza como instrumento. Esto es un misterio que nosotros no entendemos, ¿no? Padre, ¿un médico enfermo puede curar? Es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Un médico enfermo puede curar? Quizás el médico está agonizando o se está muriendo de una enfermedad incurable, pero por su sabiduría, sus estudios, puede ayudar a una persona a alcanzar la salud hasta que aunque se esté él muriendo, ¿no? Llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero si alguna vez uno consciente de un pecado lo confiesa y el sacerdote por ignorancia da un consejo de ese tipo, ¿sí? Aunque te diga eso no es pecado, pero vos ya lo confesaste, en la absolución recibís la gracia del perdón de Dios. No depende del consejo, sino depende de la misericordia de Dios, ¿no? Evidentemente ha sido un consejo erróneo, pero bueno, está bien, lo puede cometer por ignorancia. Sí, la última preguntita, mi hermano. Padre, hace tiempo yo estaba en una celebración de la misa y cuando termina la misa yo llego y le digo a mi tía, el Padre no dijo el Padre Nuestro. Y ella me dice, muchacha, te paraste, nos agarraste la mano y todo. Y, mire, Padre, el otro día yo fui al neurólogo porque yo dije, me dio una crisis de ausencia. Porque esas son verídicamente crisis de ausencia. Y entonces me hicieron todos los exámenes, perfecto, me dijo el padre, me dijo el médico, no, está bien, no tienes nada. Entonces yo trabajaba en un hospital y voy al sacerdote del hospital, porque nosotros siempre asistíamos a cuestiones de la iglesia. Y entonces yo digo, padre, ¿sabes lo que me pasó? Y yo le cuento. Me dijo, no, es un reposo espiritual, me dice. Y yo pertenezco a la Legión de María y cuando estoy en la iglesia no es que me voy y pienso, porque algunas veces que uno está pensando en que dejó algo, no, yo me desaparezco, padre, me voy. Y entonces yo le dije a ella, cuando me pase eso, dígame, anda, sirve, pero es que me voy, padre, no estoy en ese momento, la mente se me pone en blanco. No, miren, cuando pasa eso, primero, como en el fenómeno del descanso en el espíritu, cuando alguien cae, la última preguntita, si empezamos en un ratito y empezamos la oración, que es lo más importante. Por ejemplo, cuando una persona cae en descanso en el espíritu, ¿sí? Uno de los errores que tenemos dentro de la renovación carismática, o la persona entra en un quebranto y llora, ¿sí? Y uno le dice, bueno, levántate, Jesucito, sánala. El cura ya pasó, dio la bendición y uno empieza, no, déjenlo, Dios está obrando. Es un fenómeno, no sé, si no lo puedo discernir, no tengo la autoridad para decírtelo con, vamos a decir, con absoluta certeza, pero si la persona está viviendo un proceso espiritual intenso, por ejemplo, le pongo el ejemplo de San José de Cupertino. Ustedes saben que San José de Cupertino levitaba y nadie lo podía hacer bajar, solo cuando venía el superior, por un sentido de obediencia. Cuando él escuchaba que el superior le obligara a que bajara, ahí San José de Cupertino bajaba. Hay fenómenos místicos extraordinarios, por supuesto que tienen que ser estudiados por la Iglesia, discernidos también por la Iglesia, pero bueno, si hay fruto de paz, tranquila, hija, qué sé yo, si los médicos te han dicho que estás, pero bueno, le diga a la gente si te estás viviendo
viviendo ese momento que te sacuda. No hay que sacudir, dejen que la persona viva así. Digo, en la imposición de manos en los medios carismáticos, que es muy común, ¿no? Y la gente cae, empieza a llorar y todo el mundo ahí se pone a rezar, a hacer liberación. No, gente, si el sacerdote ya le dio la bendición, Dios está operando en el alma de una persona, ¿no? Digo algo, lo digo en el buen sentido, bien, con mucho amor. El primer retiro de sanación interior que tuvimos aquí, después de la imposición de manos, un hermanito nuestro empezó a tener como pseudo convulsiones, todo el mundo se había ido. Capaz si la persona está acá, digo, para darle un poco de luz, más que nada, ¿no? Porque lo expliqué y está bueno que lo digamos. Y la persona dice, pero padre, hicieron abandono de persona, haga algo, está ahí tirado, los servidores me dicen que lo deje, pero ¿cómo lo vamos a dejar? No, la persona ya recibió la imposición de manos, ¿sí? El Señor está obrando a través de la bendición sacerdotal. Entonces, si yo me pongo en el lugar de Dios y le empiezo a orar, después de que el sacerdote pasó, no me corresponde eso. Dios está obrando en el alma. Entonces, listo, ya el sacerdote dio la bendición. Ahora, si la persona corre riesgo en autolesionarse o que se haga un daño, ahí se lo asiste. Pero si está en un proceso espiritual, está en las manos de Dios, punto. No podemos querer hacer ejercicio ilegal de la divinidad, ¿no? Ponernos por encima del lugar de Dios. ¿Está claro? Así que vivilo eso, hijita, con paz, como todas las gracias que el Señor nos da, si vienen acompañado de paz y nos ayuda a crecer en la fe, aún aquello que nuestra mente no podemos comprender, porque a Dios no lo podemos abarcar, gloria a Dios. Bueno, gente amada, tenemos solo 10 minutitos, no se demoren, vamos a venir aquí, ¿sí? Vamos, así tenemos el momento de oración.